Muchos hombres pasan años creyendo que el amor consiste en encontrar a la mujer perfecta, la más inteligente, la más atractiva, la más interesante, como si la felicidad estuviera escondida en la siguiente persona que aún no conocen, sin darse cuenta de que esa búsqueda interminable casi nunca nace de las caras. Abundancia suele nacer de una inquietud que vive mucho más adentro. Existe un viejo dicho que afirma que quien siempre mira el horizonte nunca descubre la belleza del lugar donde ya está, y curiosamente, eso también ocurre con el corazón, porque hay hombres que conocen mujeres extraordinarias, y aún así, continúan sintiendo que falta algo, mientras otros encuentran a una persona aparentemente común, y sin hacer ningún esfuerzo, dejan de sentir la falta. Necesidad de seguir buscando la pregunta, entonces cambia por completo. No es porque aparece la mujer correcta, la verdadera pregunta es qué sucede dentro de un hombre cuando por primera vez deja de buscar lo sorprendente. Es que ese cambio rara vez ocurre en el momento de mayor pasión. No sucede durante el primer beso, ni durante la primera cita inolvidable, ni siquiera cuando descubre que ella comparte muchos de sus gustos. Ocurre mucho después, en un instante silencioso que casi nadie recuerda, quizá una noche cualquiera, después de un día difícil, cuando llega cansado, confundido o preocupado, y descubre que al verla su cuerpo no siente la necesidad de demostrar nada, no necesita impresionar, no necesita competir, no necesita esconder sus miedos, solo respira. Y aunque parezca un detalle pequeño, ese momento comienza a transformar toda la relación, porque el cerebro reconoce algo antes de que la razón consiga ponerle nombre, reconoce seguridad. Y cuando la seguridad aparece de verdad, la búsqueda pierde sentido. Hace algunos años un periodista entrevistó a un hombre que llevaba más de 40 años casado. Esperaba escuchar una gran historia romántica, algún gesto espectacular, algún sacrificio inolvidable, pero la respuesta fue completamente distinta. El hombre sonrió y dijo: nunca dejé de admirar la belleza de otras personas, lo que desapareció fue la necesidad de imaginar una vida con alguien más. Aquella frase resumía una verdad profunda: el compromiso no nace cuando desaparecen las demás opciones, nace cuando una deja de parecer mejor que la vida que ya estás construyendo. La atracción puede aparecer muchas veces, la tranquilidad emocional no. Y cuando ambas coinciden en una misma persona, ocurre algo extraordinario, no porque ella sea perfecta, sino porque la relación deja de sentirse como una prueba constante, empieza a sentirse como un hogar emocional. Pero aquí aparece el error que destruye más relaciones de las que imaginas, y ese error tiene un nombre: confundir tranquilidad con falta de amor. Miles de hombres abandonan relaciones profundamente compatibles porque esperan sentir la misma intensidad que experimentaron al principio, sin darse cuenta de que aquello que desapareció no fue el amor. Quizá tú mismo hayas vivido algo parecido, una relación intensa que te obligaba a vivir siempre en alerta, y durante mucho tiempo confundiste esa tensión con profundidad. Muchas personas lo hacen durante años, hasta que un día conocen a alguien muy diferente, simplemente más tranquila, más coherente, más estable. Entonces sucede algo curioso: las conversaciones dejan de convertirse en exámenes, los desacuerdos dejan de parecer amenazas, el silencio deja de producir ansiedad, y por primera vez descubren una sensación que nunca habían relacionado con el amor: descansar. Porque el amor que permanece no mantiene allí corazón acelerado todo el tiempo, le permite recuperar el ritmo. Pero existe un cambio todavía más profundo: cuando un hombre deja de sobrevivir emocionalmente, empieza a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Ya no elige desde el miedo, empieza a elegir desde la claridad. La psicóloga Marian Rojas Estapé explica con frecuencia que nuestro bienestar emocional depende en gran parte de sentir seguridad en nuestras relaciones más importantes. Cuando esa seguridad existe, la mente deja de gastar energía intentando anticipar abandonos o interpretar señales ambiguas. En lugar de vivir preparada para defenderse, comienza a invertir recursos en construir. Y existe una razón que casi nadie menciona: nuestro cerebro fue diseñado para detectar lo extraordinario. El cerebro recuerda mucho mejor aquello que rompió nuestras expectativas que aquello que simplemente nos hizo felices. Pero el amor que permanece suele construirse sobre lo cotidiano. Esa diferencia explica por qué tantas personas siguen buscando incluso cuando ya encontraron algo valioso. El cerebro necesita repetición para convertir una experiencia en confianza. Por eso, la constancia transforma mucho más que los grandes gestos, hasta que descubren que el amor maduro
no elimina los problemas, solo deja de convertirlos en una amenaza constante, porque un hombre emocionalmente maduro deja de buscar cuando encuentra un lugar donde puede ser plenamente él mismo, aunque todavía queda una pregunta mucho más profunda: ¿por qué algunos hombres reconocen esa paz inmediatamente, mientras otros pueden tenerla delante durante años, y aún así seguir buscando algo diferente? La respuesta comienza mucho antes de cualquier historia de amor, comienza en los primeros vínculos que enseñaron al corazón qué significa sentirse seguro. Muchas veces esa búsqueda comienza mucho antes de la primera relación, empieza en la infancia. Allí el cerebro aprende cómo se siente el cariño, la cercanía y la seguridad, y esa experiencia suele acompañarnos durante muchos años, no como un recuerdo consciente, sino como una sensación. Por eso dos hombres pueden conocer exactamente a la misma mujer y vivir experiencias completamente distintas. Uno sentirá tranquilidad, el otro sentirá incertidumbre. La diferencia no siempre está en ella, muchas veces está en la historia emocional que cada uno lleva consigo. Hay un detalle que pocas personas observan: cuando alguien ha crecido en un ambiente donde el cariño era impredecible, puede acostumbrarse a pensar que amar significa esperar. Con el tiempo esa espera deja de parecer extraña, se convierte en la definición del amor. Y entonces aparece una paradoja: cuando finalmente conoce a alguien emocionalmente estable al principio, puede sentir que falta algo, no porque la relación sea pobre, sino porque el conflicto al que estaba acostumbrado ya no está presente. La calma puede parecer extraña al principio, y sin embargo, precisamente ahí comienza la verdadera compatibilidad, no en la emoción más intensa, sino en la tranquilidad que permite respirar. Una mujer puede ser inteligente, puede ser hermosa, puede tener una personalidad fascinante, pero si la relación obliga al hombre a vivir constantemente en estado de alerta, tarde o temprano aparecerá el cansancio, porque ningún ser humano puede permanecer mucho tiempo sintiendo que debe protegerse. Incluso cuando ama, las relaciones sanas no eliminan todas las diferencias, eliminan la sensación permanente de amenaza. Ahí aparece un concepto que la psicología considera fundamental. El apego seguro no se trata de depender del otro, tampoco de necesitar su aprobación para sentirse completo. Se trata de saber que la relación es un lugar confiable incluso cuando existen desacuerdos. Cuando un hombre experimenta esa seguridad, ocurre algo casi invisible: su mente deja de gastar energía comprobando constantemente si todavía es querido. Empieza a utilizar esa energía para compartir, construir y crecer junto a la otra persona. No es una transformación ruidosa, es profundamente silenciosa, y precisamente por eso suele pasar desapercibida. Imagina a Daniel durante años. Creyó que el amor consistía en perseguir personas difíciles. Cada relación comenzaba con una intensidad enorme: mensajes hasta la madrugada, promesas impulsivas, celos disfrazados de pasión, reconciliaciones dramáticas. Todo parecía emocionante, pero también agotador. Cuando aquellas historias terminaban, Daniel siempre llegaba a la misma conclusión: simplemente aún no encontré a la mujer indicada. Sí, continuó durante mucho tiempo, hasta que conoció a Laura. Solo conversaciones largas, silencios cómodos, respeto mutuo, y algo que Daniel jamás había experimentado. Nunca sentía miedo de ser juzgado por primera vez. Podía mostrarse tal como era, sin miedo a perderla relación. Las semanas comenzaron a pasar después. Llegaron los meses. Un día, mientras caminaban, después de cenar, Daniel descubrió un pensamiento inesperado. Hacía mucho tiempo que no comparaba a Laura con ninguna otra mujer. Simplemente había dejado de imaginar una vida distinta. Aquello lo sorprendió más que cualquier declaración romántica. Comprendió que la búsqueda no había terminado porque hubiera encontrado perfección, había terminado porque finalmente había encontrado descanso. Por primera vez, Daniel no imaginó una vida diferente. Imaginó cómo seguir construyendo la que ya tenía. Esa diferencia parece pequeña, en realidad cambia completamente la manera de amar. Y sin embargo, todavía faltaba comprender la parte más importante. Laura no cambió a Daniel, solo dejó de activar la parte de él que vivía sobreviviendo, y ese descubrimiento cambió por completo la manera en que entendía el compromiso. Lo curioso es que esa paz también estaba relacionada con otra historia mucho más antigua. Cuando Daniel era niño, su padre trabajaba muchas horas. Daniel aprendió a interpretar cualquier pequeño gesto de aprobación como un premio enorme. Durante años buscó exactamente esa sensación en todas sus relaciones. Intentaba ganarse el cariño, intentaba demostrar constantemente que merecía ser elegido sin saberlo. Repetía el mismo patrón,
hasta que la relación con Laura le mostró algo completamente distinto. Ella no convertía el afecto en una recompensa, lo ofrecía con coherencia. Su cariño era constante, y esa constancia comenzó a sanar heridas que nunca habían recibido atención. Las heridas no siempre desaparecen, pero desaparecen. Decidir cada paso, y cuando eso ocurre el miedo pierde el lugar que ocupó durante años. Porque el amor maduro no siempre llega para emocionarte a veces. Llega para reorganizar silenciosamente la manera en que interpretas el mundo. En realidad, la compatibilidad rara vez significa pensar igual en todo. Significa poder atravesar las diferencias sin destruir la confianza. Lo que cambia es la forma en que regresan el uno al otro, protegen el vínculo. Incluso cuando no están de acuerdo, prefieren proteger el vínculo antes que alimentar el orgullo. Esa decisión cotidiana construye algo mucho más fuerte que la emoción inicial, construye seguridad. Pero la seguridad por sí sola tampoco basta. Una relación necesita algo más profundo, necesita admiración. Porque nadie permanece durante años únicamente por sentirse cómodo, también necesita seguir sintiendo orgullo por la persona que tiene delante. Y cuando la seguridad se convierte en una experiencia repetida, aparece una consecuencia inesperada. El hombre deja de mirar constantemente hacia afuera, no porque el mundo haya perdido atractivo, sino porque ya no siente un vacío que necesite llenar. Muchas personas creen que la fidelidad nace únicamente de la fuerza de voluntad. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más profunda. Cuando alguien encuentra un espacio donde puede crecer sin fingir, donde eso, admirado sin competir y escuchado sin miedo, la curiosidad por buscar alternativas comienza a disminuir de manera natural. No desaparece el deseo de conocer personas, desaparece la necesidad emocional de escapar. Quizá esta reflexión también esté hablando de algo que has vivido, tal vez alguna vez. Confundiste tranquilidad con falta de emoción. O quizá abandonaste demasiado pronto una relación saludable, porque no producía la intensidad a la que estabas acostumbrado. Si estas palabras despertaron una pregunta dentro de ti, este es un buen momento para apoyar este canal. Suscríbete y comparte en los comentarios cuál ha sido la relación que más transformó tu forma de entender el amor, porque todavía falta descubrir la parte más importante de toda esta historia. Existe un instante en el que un hombre comprende que nunca estuvo buscando a la mujer perfecta, estaba buscando un lugar donde su corazón pudiera dejar de defenderse. Y cuando esa comprensión aparece, el compromiso deja de sentirse como una renuncia, empieza a sentirse como una renuncia. Empieza a sentirse elección profundamente libre, pero aún queda descubrir por qué aquello que parece menos emocionante termina siendo con el paso del tiempo lo más difícil de reemplazar. Hay un momento que casi nadie identifica, no ocurre durante una declaración de amor, ni cuando llegan las primeras promesas, sucede en un instante mucho más discreto, cuando un hombre deja de preguntarse si la relación sobrevivirá a la siguiente dificultad, y comienza a preguntarse cómo construir un futuro junto a esa persona. Ese pequeño cambio modifica toda la dirección de sus pensamientos, porque deja de invertir energía en quejo. Protegerse, empieza a invertirla en permanecer ahí. Aparece una verdad que suele pasar desapercibida. Un hombre no deja de buscar cuando encuentra a la mujer perfecta, deja de buscar cuando encuentra un lugar donde puede descansar emocionalmente. La diferencia parece mínima, pero transforma por completo la experiencia del amor. Muchas personas creen que el compromiso nace de una decisión racional, como si un día alguien despertara y dijera: he encontrado a la persona correcta. La realidad suele ser mucho más silenciosa. El compromiso comienza cuando el cuerpo deja de vivir en estado de alerta. Y entonces ocurre algo extraordinario. La paz empieza a ocupar el espacio que antes llenaba la ansiedad. Y precisamente aquí millones de personas abandonan relaciones que podrían haber durado toda la vida. Cuando desaparece la ansiedad, muchas personas creen que también desapareció el amor. En realidad muchas veces es exactamente al revés. Por primera vez comienza el amor que puede durar. Ese proceso tiene una explicación profundamente humana. Nuestro cerebro está diseñado para buscar señales de seguridad. Hay algo todavía más interesante: las personas no suelen enamorarse de quien las hace sentir más emociones, terminan construyendo su vida con quien les permite pensar con mayor claridad. Y esas dos experiencias rara vez son la misma persona. Cuando una relación ofrece estabilidad de manera constante, la amígdala, responsable de detectar amenazas, reduce gradualmente su estado de alerta. Eso no significa que desaparezcan los problemas, significa que dejan de sentirse como peligros permanentes.
la mente recupera espacio para vivir. Con mayor claridad, el amor deja de convertirse en una batalla diaria y empieza a parecerse a un refugio. Quizá por eso, las mejores relaciones suelen describirse con palabras muy sencillas. Con ella, puedo ser yo, porque el corazón no permanece donde vive la emoción más intensa. Permanece donde encuentra mayor seguridad, y con el tiempo sucede algo inesperado. La relación deja de definir únicamente cómo se siente, empieza a definir quién está llegando a ser, porque el amor más sano no cambia solamente tus emociones, también transforma tu identidad con el tiempo. La seguridad también impulsa el crecimiento personal. Hay un detalle que cambia completamente esta historia: la confianza no aparece de golpe, se construye en cientos de momentos, aparentemente insignificantes. La neurociencia ha observado algo muy llamativo: cada experiencia coherente fortalece las expectativas que el cerebro tiene sobre una relación. Con el tiempo deja de prepararse para defenderse y empieza a invertir más energía en conectar que en protegerse. Cada pequeño acto coherente fortalece esa confianza. Ninguno de esos gestos parece extraordinario por separado, pero juntos crean una sensación que resulta casi imposible de reemplazar, y esa sensación comienza a modificar la identidad de la relación, porque la relación deja de depender únicamente de la atracción y comienza a sostenerse sobre la confianza. La respuesta suele ser sencilla. La intensidad puede mantener despierto al corazón, pero solo la estabilidad permite que permanezca abierto durante años. Existe una historia que ayuda a comprenderlo. Clara y Andrés trabajaban en la misma empresa. Nunca fueron la pareja que más llamaba la atención, no publicaban constantemente fotografías, no necesitaban demostrar su felicidad. Incluso algunos compañeros pensaban que su relación era demasiado tranquila. Un día la empresa atravesó una crisis importante. La empresa atravesaba un periodo de enorme incertidumbre. Mientras muchos llevaban esa ansiedad a sus hogares, Andrés descubrió algo inesperado. Cada noche, al regresar, encontraba el mismo ambiente, no un lugar sin problemas, sino un lugar donde los problemas podían compartirse. Clara no solucionaba todas las dificultades, pero tampoco las convertían en una carga adicional. Algunas noches solo preparaban una taza de café y permanecían en silencio, y ese silencio resultaba más reparador que cualquier consejo. Meses después, cuando la situación mejoró, un compañero preguntó a Andrés cuál había sido el secreto para soportar aquel periodo. Él respondió con una frase que nadie olvidó: no tuve que ser fuerte todo el tiempo, había un lugar donde podía descansar. Aquellas palabras no hablaban únicamente del amor, hablaban de confianza, porque confiar no significa creer que la otra persona nunca fallará, significa saber que ambos elegirán cuidar el vínculo incluso cuando aparezcan los errores. Ahí nace la verdadera paz emocional. Con el paso del tiempo, muchas parejas descubren algo que al principio parecía imposible: las conversaciones más importantes ya no giran alrededor del miedo a perderse, empiezan a girar alrededor de los sueños compartidos, de los proyectos, de las decisiones que construyen una vida. Eso ocurre porque la energía emocional deja de consumirse en sobrevivir, puede dedicarse a crecer, y crecer juntos exige algo que pocas veces recibe: el reconocimiento que merece. Admiración. La verdadera admiración nace al observar quién es la otra persona. Cuando la vida deja de ser fácil, la atracción puede abrir una puerta. La admiración construye el camino que viene después. Los investigadores llevan años observando un patrón: la admiración envejece mucho más despacio que la atracción. Por eso algunas parejas siguen mirándose con respeto después de 30 años, aunque la intensidad del principio ya no exista. Y justo aquí comienza el error que destruye muchas relaciones aparentemente perfectas. Cuando un hombre admira profundamente a la mujer que tiene a su lado, deja de verla únicamente como una compañera sentimental. Empieza a verla como alguien con quien desea seguir creciendo, y esa diferencia cambia la naturaleza del compromiso, porque ya no permanece por costumbre, permanece por convicción. Existe otra idea que merece ser cuestionada. Muchas personas imaginan que la libertad consiste en mantener abiertas todas las posibilidades sin cerrar ninguna puerta, sin comprometerse demasiado, como si elegir significara perder. Sin embargo, la vida demuestra algo distinto. Las decisiones más valiosas siempre implican renunciar a infinitas alternativas. Un músico elige un instrumento, un médico elige una profesión, un atleta elige un entrenamiento, no porque las demás opciones sean malas, sino porque solo la dedicación permite alcanzar profundidad. El amor también funciona así. Quien permanece no lo hace porque el mundo dejó de ofrecer posibilidades, permanece
porque encontró una posibilidad que merece ser cuidada. Y esa elección deja de sentirse como un límite, se convierte en una forma de libertad, la libertad de dejar de correr, la libertad de dejar de comparar, la libertad de vivir plenamente, donde el corazón ha encontrado descanso. Ahora, quiero hacerte una pregunta no para responderme a mí, sino para responderte a ti mismo. ¿Has confundido alguna vez la tranquilidad con la ausencia de amor? ¿O descubriste demasiado tarde que aquello que parecía sencillo era en realidad lo más valioso que habías encontrado? Responder con honestidad puede cambiar la manera en que recuerdas muchas relaciones de tu pasado, porque todavía queda una última transformación, la más silenciosa de todas, la que explica por qué algunas parejas permanecen unidas durante décadas sin depender de la emoción constante y por qué la paz termina venciendo allí donde la intensidad por sí sola nunca logra quedarse con el paso de los años. Casi todas las parejas descubren una verdad que nadie les explicó al principio. Con el paso de los años, el amor cambia de forma, deja de expresarse en grandes emociones y empieza a hacerlo en pequeños gestos cotidianos, y aunque parezcan sencillos, son esos gestos los que sostienen una relación durante décadas. Hay una diferencia profunda entre buscar emociones y construir una vida. Una vida compartida exige algo mucho más estable. Exige valores, porque dos personas pueden sentirse muy atraídas y aún así caminar hacia destinos completamente distintos, mientras otras comienzan con una atracción tranquila y descubren que comparten la misma manera de entender el respeto, la familia, la honestidad y el futuro. Esa coincidencia rara vez provoca fuegos artificiales, produce una dirección compartida. Cuando ambos miran hacia el mismo horizonte, las decisiones dejan de sentirse como una lucha constante, empiezan a convertirse en proyectos compartidos. Y ahí nace un compromiso que no depende únicamente de las emociones del momento, depende de una identidad construida entre dos. Existe una historia que refleja esta diferencia con enorme claridad. En una empresa muy competitiva, Sofía conoció a un compañero muy diferente, pero siempre transmitía una serenidad difícil de explicar. Un día durante el almuerzo, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantener aquella calma incluso en las semanas más estresantes. Él sonrió, sacó una fotografía desgastada de su cartera. Era una imagen sencilla de su esposa y sus dos hijos. Después, respondió: cuando termino mi trabajo, no regreso a un lugar donde debo seguir demostrando quién soy. Regreso a un lugar donde ya soy aceptado. Aquella respuesta permaneció durante mucho tiempo en su memoria. Comprendió que ningún éxito profesional reemplaza la seguridad emocional, y esa pertenencia cambia incluso la manera en que enfrentamos el mundo. Cuando un hombre encuentra una relación donde no necesita representar un personaje, también desarrolla mayor fortaleza fuera de ella. No porque la relación resuelva todos sus problemas, sino porque deja de convertirse en uno más. Ese es uno de los mayores regalos del amor saludable. Las mejores relaciones no solo acompañan, también impulsan la mejor versión de quienes las viven. Cuando un hombre encuentra a una mujer que inspira esa versión más consciente de sí mismo, deja de preguntarse qué podría encontrar fuera, empieza a preguntarse cuánto más puede construir junto a ella. Cuando esa confianza existe, desaparece otra necesidad muy común, la necesidad de controlar. Muchas relaciones fracasan porque una persona intenta vigilar aquello que solo puede cuidarse mediante el respeto. Controlar nace del miedo, confiar nace de la seguridad. El control asfixia, la confianza fortalece. Ahí aparece otra diferencia fundamental entre la inmadurez emocional y el amor consciente. La inmadurez pregunta constantemente: ¿cómo puedo asegurarme de que nunca me dejará? La madurez pregunta algo muy distinto: ¿cómo puedo seguir siendo una persona con la que ambos disfrutemos? Construir esta vida y crecer cambia la calidad de cualquier relación, porque nadie puede ofrecer paz si vive permanentemente en guerra consigo mismo. La serenidad compartida comienza mucho antes de compartir una casa. Empieza cuando cada persona asume la responsabilidad de cuidar su propio equilibrio emocional. Solo entonces, el vínculo deja de convertirse en un refugio contra la soledad, se convierte en un espacio donde dos personas completas continúan desarrollándose. Existe una última historia que resume todo este recorrido. Un periodista visitó una pequeña plaza donde cada tarde caminaba una pareja de ancianos. Llevaban más de ancianos. Llevaban más de 50 años juntos, caminaban despacio. Acompañándose en silencio, el periodista, movido por la curiosidad, les preguntó cuál era el secreto de un matrimonio tan largo. Finalmente, respondió: nunca intentamos ganar todas las discusiones,
Intentamos llegar juntos al día siguiente. Aquella frase parecía demasiado sencilla para resumir medio siglo de amor, pero precisamente ahí estaba su profundidad. Habían comprendido que una relación no se fortalece porque dos personas nunca se equivocan. Se fortalece porque ninguna convierte el error del otro en una oportunidad para destruir el vínculo. Habían aprendido a proteger el vínculo incluso durante los desacuerdos con los años. Esas pequeñas elecciones construyeron algo mucho más resistente que la pasión inicial. Construyeron confianza, construyeron admiración, construyeron una identidad compartida. Es el orgullo silencioso de mirar a la otra persona y pensar, después de todo lo vivido, volvería a elegirte. Ese tipo de admiración no nace de un instante, se construye lentamente y precisamente por eso resulta tan difícil de romper. Entonces ocurre la transformación más silenciosa de todas. El hombre deja de pensar que permanecer significa renunciar al mundo, empieza a comprender que permanecer significa cuidar el lugar donde ha encontrado la versión más tranquila de sí mismo. Porque la paz tiene una cualidad extraordinaria, Lola, que viene ahora, explica por qué algunas parejas permanecen unidas durante 50 años, mientras otras no sobreviven 5, la diferencia no está en quién amó con más intensidad, está en quien aprendió a proteger la paz que ambos construían cada día, porque las relaciones extraordinarias rara vez sobreviven gracias a un gran momento, sobreviven gracias a miles de pequeños momentos que nadie publica, pero que ambos recuerdan. Aún queda el último paso de este viaje: descubrir por qué las relaciones que realmente perduran no nacen del deseo de encontrar a alguien extraordinario, nacen cuando dos personas dejan de buscar aquello que creen que les falta y empiezan a construir cada día un lugar donde ambos desean quedarse durante mucho tiempo. Muchas personas imaginaron que las relaciones más fuertes comenzaban con el amor más intenso, pero la vida suele demostrar algo muy distinto. Lea así. Relaciones que duran no siempre comienzan con el mayor deseo. Muchas veces comienzan cuando alguien deja de sentir que necesita seguir buscando, porque descubre algo que nunca había experimentado: paz, y esa paz permanece incluso cuando desaparece la novedad. Al principio puede parecer poco emocionante. Sin embargo, las personas que han construido vínculos saludables durante muchos años suelen recordar otras escenas. Son los pequeños gestos cotidianos los que terminan sosteniendo una vida compartida con el paso del tiempo. Esos pequeños momentos terminan ocupando un lugar mucho más importante que los que hay recuerdos espectaculares, porque son ellos los que enseñan al corazón dónde puede descansar. Y cuando el corazón descansa, deja de vivir preparado para escapar. Las relaciones más sanas transforman de manera silenciosa a quienes las viven. No cambian quién eres, te permiten convertirte en quien siempre pudiste ser. El compromiso se construye con pequeñas decisiones repetidas durante años. Ahí aparece otra revelación importante: el amor saludable nunca pretende detener el crecimiento personal. Cuando un hombre encuentra a una mujer con quien puede seguir aprendiendo, equivocándose, riendo y evolucionando, la relación deja de convertirse en un destino, se convierte en un camino que ambos siguen construyendo. Quizá por eso las parejas más admirables no son aquellas que nunca enfrentaron dificultades, son aquellas que aprendieron a crecer en la misma dirección. Cuando esos valores existen, el compromiso deja de sentirse como un sacrificio, empieza a sentirse como una consecuencia natural, porque ya no eliges permanecer por obligación. Quizá por eso las relaciones más fuertes rara vez hacen ruido. No necesitan demostrar que funcionan, lo descubres en los días comunes, cuando nada extraordinario ocurre, y aún así eliges quedarte, permaneces, porque ese lugar también protege tu paz. Y entonces comprendemos algo que al principio parecía imposible: la verdadera libertad no consiste en tener infinitas opciones, consiste en dejar de necesitar buscarlas constantemente, porque has encontrado una vida que ya no deseas cambiar por otra imaginaria. La madurez emocional no elimina los desafíos, solo cambia la manera de afrontarlos. Lo que cambia es la prioridad. Cuando existe admiración, confianza y seguridad, las alternativas dejan de parecer mejores simplemente por ser nuevas. La novedad impresiona y, curiosamente, el cerebro deja de perseguir la novedad cuando encuentra un lugar donde ya no necesita protegerse. Ese es uno de los cambios más silenciosos de toda la madurez emocional. La profundidad permanece porque sentirse plenamente aceptado transforma la manera de amar. Después descubriste que ninguna circunstancia podía llenar un vacío que solo desaparecía cuando encontrabas paz dentro y alrededor de ti. La misma lógica aparece también fuera del amor. El amor funciona de una manera muy parecida.
no consiste únicamente en encontrar a la persona adecuada, también exige convertirse en alguien capaz de cuidar una relación saludable. Dos personas emocionalmente maduras no buscan la perfección, protegen el respeto, incluso cuando aparecen los desacuerdos. Esa es la clase de vínculo que transforma silenciosamente una vida, no porque elimine el dolor, sino porque ofrece un lugar seguro desde el cual enfrentarlo. Y quizá esa sea la definición más hermosa del compromiso, no una promesa de felicidad permanente, sino la decisión de caminar juntos, incluso cuando el camino cambia después de todo este recorrido. Quizá la respuesta era mucho más sencilla de lo que parecía. Un hombre no deja de buscar porque el mundo pierda atractivo, deja de buscar cuando descubre que ya no necesita escapar de la vida que está construyendo. Ese es el instante en el que el compromiso deja de sentirse como una renuncia y comienza a sentirse como la forma más profunda de porfareo. Libertad. Antes de terminar, quiero contarte algo que escuché de un hombre de 80 años. Le preguntaron cuál había sido la mejor decisión de toda su vida. Él sonrió, miró durante unos segundos el suelo y respondió: la mejor decisión fue dejar de buscar una vida distinta de la que ya estaba construyendo con ella. Aquella frase parecía sencilla, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba olvidarla, porque resumía en una sola frase aquello que muchas personas tardan toda una vida en comprender. Muchas veces la felicidad aparece cuando dejamos de abandonar aquello que realmente vale la pena cuidar. Si esta reflexión despertó algo dentro de ti, quiero hacerte una última invitación. ¿Cuál fue el momento en que comprendiste que una relación te daba paz más que emoción? Escribe tu respuesta en los comentarios. Antes de despedirme, quiero dejarte una última imagen. Imagina a un viajero que pasa años persiguiendo luces en la distancia. Cada vez que cree haber llegado, descubre que solo era otro espejismo. Un día encuentra un pequeño refugio. No es el lugar más brillante ni el más llamativo, pero allí puede descansar, y entonces deja de correr, no porque el mundo haya dejado de ofrecer caminos, sino porque por fin encontró uno que ya no necesita abandonar. ¿Con quién puedo convertirme en la mejor versión de mí mismo? Quizá el amor nunca fue encontrar a alguien imposible de reemplazar. Quizá siempre consistió en encontrar a alguien junto a quien ya no sintieras la necesidad de seguir buscando, porque el mejor amor nunca necesita convencerte de que te quedes. Hace algo mucho más silencioso con el paso del tiempo. Consigue que ya no quieras convertirte en otra persona para ser amado. Y cuando eso ocurre, dejas de buscar, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú finalmente lo has hecho.